19:08, estamos todos uniformados en esta noche para hablar del censo con el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, que nos visita en medio de tanto trabajo. Tenemos que agradecer hoy, más que nunca, porque está de aquí para allá. ¿Qué tal, director, licenciado? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, gracias Diego, gracias Fernanda. Fernanda me invitó, no me dio muchas opciones. Me contó. Estoy muy contento de estar acá. Esto ya en el Código Penal se llama extorsión, parece, ¿verdad? Sí. No. Me enteré que iba a usar un saco azul, entonces vinimos todos. Me encanta la coordinación. No somos censistas, ¿no? Empezamos el censo ahora mismo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas en la previa? Súper bien, estamos muy contentos. Dimos cumplimiento a un cronograma muy desafiante, muy acotado. Y esperábamos 210.000 personas voluntarias y hoy pasamos 260.000. Entonces tenemos distritos en donde ya rebasamos todo y distritos donde estamos medio apretados, pero cumplimos la meta y ya está todo listo para que mañana tengamos una gran fiesta cívica. Este mediodía, justamente Fernanda estaba ahí cubriendo ese evento. Tuvimos una presentación con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el MITIC, informando los pormenores. El Ministerio del Trabajo va a estar recepcionando todas las denuncias para aquellos locales que incumplan la ley. Igualmente, la Policía Nacional va a hacer controles aleatorios, recomendando a la gente que regrese a su casa o ayudando a la gente que esté en alguna emergencia, ojalá no ocurra nada. Y también el MITIC estuvo con la cobertura de prensa. El Ministerio de Salud también estuvo presente e informó el protocolo para la seguridad sanitaria de todo el equipo. ¿Qué preocupa hoy ahora? ¿Cuál es la preocupación principal? No sé si deciden vos, licenciado, en el equipo, ¿cuál es el tema central ahora, la gran duda? Todas las variables que nosotros pudimos haber controlado, las tenemos controladas. Todo está listo, todo está presto. Mi homenaje a los censistas, a los supervisores, les pido por favor que mañana tengamos un gran desempeño. El censista urbano tiene 10 casas como desafío, el rural tiene 40 casas. Toda la información que vamos a recabar es confidencial y un dato importante. Por muchas noticias falsas que se hicieron correr en las redes, no se va a hacer firmar nada, no hace falta que el censista recorra al interior de la vivienda, no hace falta que le demos plata al censista, no hace falta tampoco que el censista tome fotografías. Lo que sí pedimos es que seamos cordial una vez que verifiquemos la identidad. Todos mañana vamos a tener, según nuestra tarea, vamos a tener una credencial muy parecida a la que yo tengo en este momento. Como vemos, tiene que estar la cédula de identidad. Tenemos que ver la cédula en la credencial. Al dorso hay un código QR que está por acá. Con eso podemos ingresar a una plataforma, ingresar el número de cédula del censista o del supervisor y constatar si es realmente está bueno, censista. eso para la seguridad. Sí. O sea, yo de repente si le veo llegar a un censista con eso, le puedo decir, permitime, podés dar la vuelta. Y ahí ya escaneas, eso te lleva a una plataforma y ahí cargas el número de cédula. Y eso es de alguien, de una persona real. Esa acreditación mía. Tuya. Sí. Y podemos hacer la prueba mañana acá. Va a estar disponible, mañana desde las 5 de la mañana va a estar disponible esto. Porque todavía estamos puliendo esa parte. Y decía que se superó finalmente la cantidad de censistas, porque esa era una preocupación que habíamos escuchado. Sí, era una preocupación que teníamos, pero gracias también a todos los censistas, a los ciudadanos que acompañan esto, a la gran confianza que hay hoy en el Instituto Nacional de Estadística y en esta gran difusión también que ustedes nos ayudaron a hacer. Tenemos muy buena receptividad de la gente. Eso fue, digo yo, curioso, porque no siempre coincidimos los medios en entender la importancia de algunas cosas, o muchas veces auténticamente nos oponemos a ciertas situaciones, pero en esta ocasión creo que por más que hicimos muchas preguntas y criticamos algunas cosas, creo que en general hemos entendido la importancia de que haya censo. Es así mismo, y también, Diego, no es un tema nuevo en el país. Esto se hace desde 1950, no es una ocurrencia de esta década ni de este siglo. En el año 3050 a.C. los egipcios ya registraban nacimientos, mortalidad, matrimonios, etc. Entonces, estamos listos para que esta sea una gran fiesta cívica nacional. Es histórico lo que mañana va a pasar. Vamos a promover la unidad de la familia paraguaya. Vamos a promover que ejerzamos el derecho de censarnos. Vamos a promover mañana también sentar las bases del Paraguay del futuro, porque saber cuántos somos, dónde estamos,
cómo estamos, qué tenemos como bienes de confort, nos va a decir cómo vivimos en el Paraguay y también nos va a decir qué necesitamos como país para vivir mejor. Hay preguntas de la gente. Sí. Después me encantaría ir al tema laboral, ¿verdad? Sí. Hoy dijo la ministra, habló de ese tema. Mañana trabajar, el que trabaja cobra doble de entrada. Sí. Eso es que quede bien claro. Y lo otro, no te pueden obligar a trabajar un feriado. Eso así es la ley. Así mismo es. Bueno, dice una pregunta, ¿por qué uno no puede salir a trabajar? Preguntan acá. Y porque hay una ley especial que nos pide que nos quedemos en nuestra casa de 5 a 18, con efectos del censo de población, ¿verdad? Yo tengo 2 casas, dice. En una está mi hija y su hermano, y en la otra estoy yo con mi señora. ¿Cómo hacemos en ese caso? Vamos a registrar a las personas según dónde pasó la noche o dónde pasó la hora 0 del día del censo. Si una persona está en esa residencia y no es su casa habitual, vamos a tomar sus datos ahí y vamos a darle la opción de registrar residencia habitual también. Director, en medio de esas preguntas, hoy por ejemplo escuchaba una de ellas. ¿Qué pasa con la gente que de repente viene del interior, está viviendo solo o sola en un departamento? Y usted nos decía en ocasiones anteriores, el que está en la casa responde por él. Pero en este caso, una persona que vive sola, no tiene otra compañía, ¿cómo se hace con esa persona? Y si está en el departamento, la entrevista va a ser, le vamos a entrevistar a él. Si esa persona es periodista, por ejemplo, y tiene que trabajar ese día y no está nadie en la casa, lo que sí se va a hacer es volver ahí hasta dentro del lapso de hasta las 18 horas. Y si no llegamos a esa vivienda, le pedimos a ese conciudadano que llame al 178. El 178 es el número del call center del censo, donde podemos recabar cualquier información o reportar que no nos visitaron o yo no pude estar en mi vivienda porque tenía una actividad. ¿A qué hora es preocupante que no hayan llegado a tu casa, por ejemplo? ¿Sí? A las 18 horas. A las 18. ¿Y qué pasa? Después yo llamo al 178 y digo, por ejemplo, soy guardia de seguridad y me tocó mi guardia de 12 horas hasta de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y qué hacen en ese caso con eso? Te van a preguntar tu nombre, tu dirección y tu teléfono para coordinar una visita posterior. En esos días siguientes. En esos días siguientes, porque el censo rural sigue 2 semanas. Ahora, a mí creo que me da la sensación, no por las preguntas que suelo leer, que de la gente, que hay un poco de confusión en cuanto al tema de la casa. Si uno vive en un inquilinato, ese es un dato para el censo, sí, ¿verdad? Sí, le vamos a preguntar la condición de la vivienda, si está pagando a cuotas, si es un alquiler, si es vivienda propia, si es familiar u otro. Por eso es importante, la gente que trabaja en Asunción, aunque tenga su casa en el interior, por decirlo, va a pasar la noche en Asunción, ahí tiene que responder. Ahí tiene que responder. Por ejemplo, una persona que se encargue de cuidar a un enfermo, esa persona es de Paraguarí, pero de lunes a viernes está en Asunción. Claro. El miércoles le toca en Asunción. Entonces, se registra en la casa patronal y en la opción cuál es tu residencia habitual, declarará su domicilio ciudad de Paraguay. Porque esos son datos también del censo. Si vos trabajás en tu lugar de nacimiento, si migraste, ¿verdad? Hay muchos datos de ese tipo. Vamos a conocer cuál es los distritos más expulsores, vamos a conocer el déficit habitacional, cuantitativo, cualitativo, condiciones de vida en general, necesidades básicas insatisfechas, carencia en salud, educación, vivienda, empleo, fecundidad, mortalidad, etcétera. En este caso, director, ¿hay castigo, hay multas para la gente que no se censa? Sí, hay el artículo 38 de la ley 6670 establece una multa de 20 a 200 jornales para las personas físicas o jurídicas que no presten su información. Pero nunca hizo falta implementar esta ley porque la gente, digamos que nos da su información. Hicimos 8 pruebas pilotos, pruebas conceptuales, pruebas de cuestionario y un censo experimental. Y más del 95% de las personas nos dio su información. Entonces creemos que ese artículo prácticamente no va a ser aplicado. Esto también es un recurso que se tiene para otros tipos de censo, un censo económico, por ejemplo, que se busca medir el comportamiento económico de las unidades económicas del sector terciario, en donde las empresas te dicen, tengo una ley que me obliga a dar mis datos, entonces ahí el marco legal tiene esa utilidad. Puntual, yo vivo en un colegio de cuidadora.
creo que ellos no van a entrar a un colegio. ¿Puedo llamar a algún número? Puede llamar al 178 y Mira qué comunicar loco. eso. Claro, locales que van a estar cerrados, Claro, pero una que persona ya va a vive estar, ahí. Sí. Pero en ese caso, Diego, nosotros ya visitamos ese colegio en el precenso y sabemos que vive una persona ahí. Vamos a llegar a esa vivienda que está dentro del colegio. Hay gente a la que van a censar, por ejemplo, si yo tengo mi paciente, mi familiar en algún hospital internado, ¿lo van a censar en el hospital? Sí, eso va a estar considerado dentro de viviendas colectivas. Vamos a censar los hospitales, las cárceles, los asilos de ancianos, los cuarteles, las academias de policía y militares y también los asilos de ancianos, ya dije, las casas cunas, eso en el marco del censo de viviendas colectivas. Buenas tardes, dice, yo trabajo, soy navegante, no voy a estar para el censo, ¿puedo tener problemas? No va a tener ningún tipo de problema. Lo que buscamos es registrar a las personas que están en el país a la hora cero o registrar a aquellas que están en misión oficial fuera del país, que su familia también le va a registrar. Estos audios que corrieron, ¿qué fue esto? ¿Con qué lectura le hicieron ustedes? Divulgando mentiras, amenazando, asustándole a la gente. ¿Qué se puede? Acá justo una persona decía, corren demasiado audio, tengo miedo del censo. Sí, y tenemos que acudir a la fuente de información. Ante las mentiras falsas tenemos que contestar con datos certeros. Por eso que es tan importante, Diego, Fernanda, el trabajo que ustedes están haciendo de difundir, aclarar esto para que la gente esté tranquila. Y tenemos la cobertura de la Policía Nacional, 911, cualquier evento, cobertura de emergencia sanitaria, cualquier urgencia de salud, 141, y dudas del censo en el 178. Mañana vamos a funcionar de 5 de la mañana a 10 de la noche. En esa línea. Pues no todavía. Hay un movimiento acá extraño. Hola, buenos días. Llegó el censista. Llegó el censista. Llegó el censista. Buenos días, señores. Ha ido a hacerlo alguien Y del encima barrio. se adelantó. Sí. Porque ya te dice buenos Le días. parece ¿no? conocido, es un vecino. Hay que disfrutar el feriado de otro vecino. Claro. Hoy es el 9 de noviembre. Hoy es el 9 de noviembre, ya oficialmente arrancamos con el censo a nivel nacional. Ya arranca. Totalmente. Estamos ya hoy ya 9 de noviembre acá. Hoy ya es 9 de noviembre. Ya nos Sí. adelantamos. Ya nos adelantamos. Los primeros adelantados. Sí, lo que necesito, por favor, primero es que el nombre del propietario de la vivienda, por favor. Y si yo vivo en un alquiler, si yo vivo en un alquiler, director, ¿qué le digo en ese caso? El jefe del hogar, él va a preguntar, ¿verdad? Y vamos ¿Quién a es el poner- jefe o la jefa Y del vamos a hogar? poner acá que esto es como un inquilinato. Vamos a poner el señor Marcelo, podemos poner, ¿verdad? Sí. Señor Marcelo, como el jefe. Marcelo F. Ok. Bueno, ahí está. Bien. El jefe del hogar es la persona responsable de la economía del hogar o aquella Ahí que está. es, digamos, identificada como tal por los habitantes del hogar. Lo que acá, cuando hablamos de hogar, hablamos del grupo poblacional que comparte los costos de alimentación o comparte una olla común. Claro, esto es información, ¿verdad? Realmente. O sea, ese criterio se maneja para hacer el cuestionario, de hecho. Y hogar y jefa de hogar son criterios metodológicos técnicos, porque así nos comparamos con los otros países. Por ejemplo, sabemos que un hogar liderado por mujeres es el 40% de los hogares. Sabemos que los hogares que son liderados por mujeres tienen mayores vulnerabilidades. Entonces, por eso es tan importante este tema. Ah, mira qué interesante. Claro, entonces vamos a decir la región, tantos hogares, Paraguay, tanto. Bueno, ¿qué tan largo el cuestionario? Porque tenemos que ir trabajando. sí, claro. Nosotros trabajamos porque somos esenciales. No, pues. claro. Esto dura aproximadamente 15 minutos, un promedio. Pero y a ver un poco, parece un cuadernillo. Es un ¿verdad? cuadernillo, sí. Están varios capítulos hasta del A a la I. ¿Cuál es lo que es la pregunta de ideología de género ahí? Mostrame. Ay, No, pregunta no, de ideología de género. no hay. Por favor, hay que aclarar eso. No hay. Vamos a desmitificar, Sí. no hay ninguna pregunta, lo que decían Sí. en la red, voy a decir yo. No hay ninguna pregunta sobre ideología de género. Tampoco hay ninguna consulta que te va a preguntar si tu club ganó la Libertadores. Eso no está incluido. No hay así picante. Hicieron correr en las redes. No, se van a enojar. Tampoco se pregunta. Me van a preguntar si yo soy liberal o colorada. No se pregunta religión ni gustos Nada. políticos. Ah, de religión tampoco nada. No, tampoco. Ah, qué notable. Y si te piden tu número de cédula, Se pide director. el número de cédula que va a estar guardado dentro de la
confidencialidad. Esos datos van a ser alocados en un servidor en físico dentro de nuestra oficina y no va a estar en la nube datos Eso generó sensibles. crítica incluso de gente Sí. que trabaja con seguridad. Y porque no entienden, licenciado. estuvieron diciendo cualquier verdura, ¿verdad? Entonces, el Instituto Nacional de Estadística tiene todo un protocolo de metodología de salvaguarda del secreto estadístico. De hecho, que el secreto estadístico es una evolución del secreto bancario y eso está legislado. Y también nuestra ley es una ley muy nueva, muy novedosa, que está hecha en base a una propuesta de la CEPAL, de la ley genérica. Entonces, con toda seguridad, la gente puede entregarnos su información y nosotros vamos a velar por la integridad. También, sí. Vamos a respetar al compañero, se necesita un ratito. ¿Cuáles son, por las categorías de preguntas, por lo menos un par de preguntas para que la gente sepa cómo viene la mano? Sí, vamos al capítulo H, Sí. por ejemplo. A ver, me Una de voy las al- preguntas va a ser, la semana pasada, ¿trabajó para generar dinero? ¿Realizó alguna actividad o trabajo ocasional, entiéndase por changa, por un pago? ¿Ayudó a algún negocio o empleo familiar? ¿Tiene trabajo pero no trabajó por vacaciones o permiso? Y no trabajó, que es la última opción. Y no trabajó. Sí, yo trabajé, por ejemplo. Trabajó. Pero ahora, Perfecto. ahora de lunes a lunes vamos, ¿no, director? A ver, son varios, cantidad de hijos. El tema de familia, ¿qué preguntan, por ejemplo? familia. ¿Cuál sería De el- familia, vamos a ver el Desde capítulo. desde la cuarta página. Acá tenemos de la población para todas las personas. Tenemos otro de los capítulos que es idioma y educación. Con respecto a educación, por ejemplo, ¿cuáles son la Educación. batería de preguntas? Una de las preguntas básicas que te hacen en cualquier parte, sea en el trabajo, en la escuela, ¿cuántos idiomas o lengua habla usted? Tenemos la opción de guaraní, castellano, portugués, alemán, Ok. inglés y francés. Se puede elegir varios. Sí, Se hay. puede Se puede elegir marcar varios. Y lengua indígena. lengua u otro indígena idioma. o no habla. Ay, no Ok, habla. ok. Y al comienzo, perdón, señor censista, al comienzo, favor. el tema de los datos, porque eso fue creo que lo que más por ahí se discutió, peleó, ¿verdad? ¿Qué es la parte primera que te preguntan? Las primeras preguntas, la vivienda particular, No el entiendas. tema de datos, yo nombre. de datos. Sí. Nombre no te piden. No, ¿verdad? Sí, nombre, Sí. se Nombre requiere. Nombre de la persona, Ah. el dueño de la vivienda. Después, número de cédula. Número de la casa, el departamento o el bloque y la calle. También el número de carpeta que sería ya dependiendo de cada hogar. Y tenemos los materiales. Una de las preguntas, por ejemplo, Ok. es ¿de qué material es la mayor parte de las paredes en el exterior de la vivienda? Ahí tenemos todas las respuestas: ladrillo, madera, estaqueo, adobe, bloqueo de cemento, tronco de palma, cartón, hule, madera de embalaje, chapa reciclada y zapanel, y no tiene pared u otro. Esa es una pregunta de la... ¿Y qué se saca de eso, por ejemplo, licenciado? Y sacamos el déficit habitacional cualitativo. Vamos a saber cuántas familias necesitan mejorar su vivienda porque no tienen baño moderno, porque viven en hacinamiento, o sea, en una habitación 4 o más personas. También, entonces, eso es lo que se va a medir. Yo tengo entendido que ustedes no pueden dar esta información, por ejemplo, a SAP, pero SAP puede consultar después del resultado del no censo. podemos, ¿Es no así? podemos dar, lo que no podemos es identificar al informante. Ah, ok. Pero en datos estadísticos sí podemos hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a saber que la casa de Iván tiene letrina. Pero no vamos a decir la casa de Iván tiene letrina. Lo que vamos a hacer, el 10% de las viviendas Claro. del departamento de Central tiene letrina. Podemos- Es el manejo. Hay un barrio donde hay mayor cantidad. Mayor. Entonces Sí, la todo SAP es pone el ojo agregado. ahí. Todo es agregado y se salva la identidad de las personas. Esto no, Orue no va a ver esto, es lo que nosotros No, respondemos. no, Orue no la vamos. A ver, yo estaba mirando que quiero mostrarle bien también a la gente. Este es así tal cual se va a usar, director, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y algunas partes de repente que dicen no, que la ideología de género. Lo único que veo acá en el capítulo es que pregunta datos de la población para todas las personas. En el tercero es hombre o mujer, Es así mismo. nada más. Así mismo. No hay otra división. No. Y en otra parte, el resumen también de cuántas personas pasaron la noche anterior al día del censo en el hogar. Con Si el- de por ahí tuviste visita, puede ser. Sí, director? sí, por supuesto que sí. Y con eso lo que buscamos es conocer la estructura del hogar. En el país sabemos que la encuesta permanente de hogar nos dice que
el 46% de los hogares son nucleares completos, está papá, mamá, hijos. Entonces el 29% son hogares nucleares extendidos, porque está papá, mamá, hijos y algún pariente. Entonces la estructura del hogar es lo que queremos. El 12% de los hogares en el país habita una sola persona, ¿verdad? Acá preguntan, un caso concreto. Mi papá es guardia de seguridad y tiene que trabajar 24 horas. Bueno, la empresa le hace trabajar como esclavo. También van a haber datos laborales, pero en este caso no hace falta que estén todas las personas de la casa. Si hay un trabajador esencial, se cuenta justamente eso. Ese guardia de seguridad es considerado como un servicio exceptuado y esencial. Por ejemplo, los servicentros van a estar cerrados, pero ahí va a haber un guardia de seguridad. Su familia va a responder por ese señor. Y en los datos de empleo lo que vamos a preguntar es a qué se dedica. Si es que trabajó los 7 días anteriores a la encuesta, al censo. Vamos a preguntar qué produce la empresa donde usted trabaja. No vamos a preguntar ingresos, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, PINES, eso no hay que entregar. Tengo una acotación nada más para hacer y le voy a sacar a este censista. ¿Por qué? Porque es un censista falso. ¿Por No qué? tiene su No, carnet. permiso. Yo le Llámale a 11, 911. No, yo le saco, permiso, le saco. Porque tiene que tener director. Tiene que tener un carnet como el Sí. tuyo, ¿verdad? Sí. No le vamos a sacar a usted su carnet. Y esto tiene que tener. Exactamente, son los dos métodos de reconocimiento y después podemos pedirle el cuestionario. Ah, que y tiene la- remera, algo que diga No, censo, ¿no? eso no está incluido. Ah, bueno, entonces Ellos- patada. No, por favor. Vuelvo mañana, a la hora del censo. Ok, Gracias. perfecto. Yo para terminar les dejo esto, que es el ticket, ¿sí? O el sticker de la vivienda censada. Ah, se va a pegar Y eso se pega ahí por Se el frente. pega, se pide permiso a la familia y se pega en un lugar visible para ayudar para a... saber que esa vivienda ya fue censada. Ellos van a cobrar después del censo el viático. Después del censo, una vez verificado que realmente se capacitaron y ejecutaron el trabajo en la semana posterior por transferencia electrónica. Aprovecho el dato para decirle a los censistas que estaban muy preocupados que tenían que crear una billetera simple, que era todo un proceso burocrático, principalmente para la gente del interior. No hace falta la billetera, con el número declarado, ahí van a recibir el giro. El número de teléfono, El número de teléfono declarado en la plataforma cuando ellos se inscribieron. El que no está en la plataforma no existe para el ¿y censo. quién va a hacer ese pago? Base bancaria. Ellos van a pagar los Ellos teléfonos. van a pagar. Ya están asegurados los fondos, solamente necesitamos chequear que se haya realizado el trabajo, porque nosotros también tenemos que rendir cuenta. de Ojalá todo. que no sea ese famoso caso. Yo recuerdo el censo pasado, después nos pasamos como 3 meses, no cobré el censo, no cobré el viático. Ojalá que no pase eso, licenciado. Ya los fondos están ya en Bancar esperando la transferencia. Esto está aprobado por Putegón y demás, la misma La metodología misma estamos metodología. usando. Le despedimos, Diego. a nuestro Perfecto. Gracias, censista. señor. Muchas Muy gracias, amable. muy amable. Muchas Gracias gracias. por Ahí ya nada, participar. algo de comer, los compañeros. Gracias. Es un clásico. Acá Permiso. pregunta algo, dice, justamente si no tiene carnet de identificación y no se le permite entrar, así No es, se le ¿verdad? No se permite le deja entrar. entrar. Tiene que mostrar el sencillo. ¿Hasta dónde puede entrar el censista a mi casa? Hasta donde yo determine. Le puedo recibir en el portón, en el patio, o le puedo recibir en mi sala. Pero él no te va a ir a revisar. Si vos le decís, tengo un baño de letrina, hace no se falta. va a ir a revisar No tu hace baño. falta. No, ellos están entrenados y no hace falta que ellos verifiquen. Es declaración jurada, Fernanda. Lo que vos digas es lo que se anota. Tampoco solo- sacan foto. No se saca foto, ni se hace firmar nada. Solo está el censista. Está solo, eventualmente puede estar acompañado por un supervisor. Ah, pero lo normal es que venga uno, digamos. Uno solo. De repente la familia no quiere contestar, entonces él va, pide ayuda al supervisor. Mira, hay una familia que no quiere saber nada y tratamos de explicarle a la gente de qué se trata esto. Mi hijo vive en alquiler en otro lugar, ¿yo le agrego ya o cómo sería? Donde pasó la hora cero del día del censo, él va a ser registrado. Si está en la casa de la familia, se registra ahí. Y también la opción siempre de domicilio. O sea, claro, la última noche, esa es la referencia. Sí, la última noche. El censo, de hecho, es una metodología que exige registrar a la persona según dónde pasó la última noche. Se fija día feriado, día miércoles, mitad de la semana, va a cortar todo, evitar la movilidad, y también salen exhaustivamente más de 210.000 personas, en el caso del Paraguay, a hacer el censo. En Argentina salieron 650.000 personas. Va a estar enlazado con la SED, preguntan acá. No, negativo. Toda la información es confidencial y nosotros vamos a utilizar estadísticamente. Lo que sí vamos a decir es
cuántas personas están desempleadas, cuántos youtubers tenemos, cuántos periodistas, cuántos administradores, cuántos gamers, lo que sea. Pero son datos agregados para uso estadístico. Esto no se le puede entregar absolutamente a ninguna persona, así sea que el censado firme un documento de autorización. La ley es muy clara. Sí, no, de la gente, hermano, pregunta si la casa es condominio con viviendas independientes adentro. Sí, lo que vamos a hacer es, primero definamos vivienda y hogar. Una vivienda es donde habitan personas que pueden constituir un hogar. Un hogar está constituido por el grupo poblacional que comparten los costos de una olla común o que comen de una olla común. Entonces, en una misma vivienda pueden haber varios hogares. El famoso, el papá que le cedió el fondo del terreno al hijo, él hizo su familia ahí, pero comen por separado. Entonces hay dos hogares. Y se va a ir el censista primero a una casa, después a la otra en el caso Sí, de estos condominios. exactamente, exactamente. Así va a ser. Mi marido está trabajando en Caguazú hace 10 días. ¿Dónde se va a censar? Él es albañil. Sí, por ejemplo, los que están trabajando haciendo rutas y demás en obras públicas, ellos se quedan en su campamento, van a ser censados ahí y se va a registrar también su domicilio habitual. Buenas, dice mi marido es navegante. Si hoy se baja un rato, puede ir mañana otra vez, volver a su barco, supongo que es, ¿verdad? Sí, puede hacer. Puede hacerlo. Ellos están también. Las fronteras no están cerradas, Diego. Cualquiera que tenga marcado un pasaje puede tomar el vuelo e irse. En el tránsito nomás vamos a pedir que tenga el boleto o el ticket de avión y si un familiar le lleva también es el comprobante para circular. ¿Qué pasa si no le reciben al censista, dice otra persona? Vamos a tratar de persuadirle. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. Porque esa persona va a evitar que vengan mejoras, políticas públicas para el barrio, que mejore el internet, los servicios básicos, que haya más salud, educación. Él le está perjudicando a su barrio y a su familia si es que no se censa. En mi caso, yo voy a, que muchos tengo casos puntuales ahí, yo voy a pasar a cero en mi lugar de trabajo. Me desempeño como playero y salgo a las 6 de la mañana. Pero en su casa ya va. Ya va a estar en su casa para el censo. Entonces se le va a tomar en su casa, ¿verdad? Pero él va a decir que estaba a la hora cero en tal lugar, ¿verdad? Acá me dicen de un lugar de venta de combustible que van a trabajar, digamos, de manera disimulada. Pueden Y uno de denunciar. los trabajadores está haciendo la denuncia. Pueden denunciar anónimamente al 911 o al 178 y el Ministerio del Trabajo va a fiscalizar eso. ¿En cuánto tiempo más después del 9 de noviembre nosotros vamos a tener los resultados? Por primera vez en la historia de los censos queremos entregar los primeros resultados en 7 meses. Imagínense, tenemos que procesar 70 millones de páginas correspondientes a una población estimada de 7.5 millones y a 1.9 millones de viviendas. Entonces, esperamos ya en 7 meses los primeros datos y los siguientes 4 años procesar toda la información, las diferentes temáticas. Fecundidad, mortalidad, datos de necesidades básicas insatisfechas, datos que tienen que ver con personas con discapacidad que también queremos que respondan a este censo y censo indígena. En junio los primeros datos, Si Dios quiere. más o menos. Es bastante rápido, ¿no? Justamente estaba pensando en eso, porque procesar esto debe ser todo un tema, ¿verdad? Sí, los censos anteriores entregaban después de 3 años y 2 años, que son temas normales, pero hoy con la tecnología que tenemos ya y vamos a utilizar inteligencia artificial para la codificación justamente de las variables abiertas. Vamos a tener un geoportal, un portal web donde vamos a territorializar la información estadística oficial y vamos a sentar las bases en el Paraguay por primera vez para el tratamiento o el procesamiento de la información estadística oficial en línea. ¿Es cierto que mucha gente renunció a ser censista? Sí, tenemos algunas excepciones, pero eso también tenemos medido, por eso esa cantidad un poquito adicional que pedimos, ¿verdad? Licenciado director, te liberamos, si es que te tuvimos preso, te liberamos. Gracias por el tiempo, la verdad que creo que hay que destacar también eso, que siempre fuiste una persona accesible para charlar con los medios. Sé que también a ustedes les interesa la difusión, pero valoramos eso siempre nosotros. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Diego. Gracias, Fernanda. Un mensaje a la gente. Espérenos en su casa. El 9, nadie se mueve para que el censo se renueve. Con rima y todo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Pausa? Nosotros seguimos un poquito más también instándole a la gente que mañana se quede en su casa para participar del censo. Son unas horitas nada más, así que a participar y a colaborar también con las políticas públicas del país. Su de color. ¿Por qué?
¿Qué hay el miércoles? Censo. Ah, te acordaste, ¿verdad? Sí. Muy temprano todavía. Claro que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas por tu casa? ¿Vas a estar por acá? ¿Dónde? No, en mi casa me quedo. ¿Te quedas a tu lado? Sí. No vas a ver nada. No, nada, no va a ver. ¿Qué opinas de ese tema del censo? Y está bien para la población. ¿Qué vas a hacer en tu casa todo ese día? Y lo que la mujer hace en la casa, trabajar. Sí, claro que sí. La casa no se descansa. No, ¿y por qué le van a venir a prohibir que vos salgas a tu casa? Se te pide que te quedes para que te puedan tomar los datos. Ah, para eso nomás. Ah, yo pensé que te privatiza de tu libertad. O vos tenés a alguien que te privatiza. No, ay, pues, claro. Acá, no, también, mi perrito. ¿Qué opinas de ese tema del censo? Está bien, ¿Está bien? Sí. Tranquilo. ¿De dónde sos? de Mariano Rocalense. ¿Ya te avisaron en tu trabajo? ¿Ya se le avisó todo a ustedes cómo va a ser ese día? Sí. ¿Y qué le dijeron? Tenemos asueto nacional. ¿Vos sos funcionaria? Sí. Entonces, no hay mayor inconveniente. No. ¿Y qué vas a hacer ese día cuando te quedes en tu casa? En casa. No, Relajado. pero ¿vas a estar durmiendo? ¿O vas a estar, no sé, viendo la tele? ¿O Y vamos a ver qué pasa. vas a hacer un asado, man? Y vamos a ver, depende. Soy limpista. Ah, bueno, pues ese no es lo que te quería preguntar. ¿Este miércoles qué hay? Censo. Sí. ¿Qué vas a hacer vos? Y yo tengo que irme al hospital, lastimosamente mi mamá entra en cirugía, ahora se está internando y tengo que ver esa posibilidad como es para transitar por la calle. Justamente esa es mi duda ahora. Que nuestra señora, nuestra esposa o en la casa no pueden censar igual si nosotros tenemos una actividad fuera, ¿verdad? ¿Tenés familia también en tu casa? Claro, tengo mi casa aparte, tengo mi hogar formado, entonces... Pero mi mamá tengo que asistirle, mamá es mamá. Van a ir al hospital. Sí, sí. Entonces estoy en ese dilema. Y voy a quedarme en mi casa. ¿De San Lorenzo? ¿Qué opinado del tema del censo, que se tomen estos datos y compañía? ¿Ya te pusiste a pensar? Y creo que es algo que se tiene que hacer nomás luego para tener información sobre el país. Y la gente debería quedarse, ¿verdad? Claro. No, por supuesto que no. ¿Cómo vamos a trabajar si es feriado? Miércoles te vas a tener que quedar en tu casa. Claro que sí, vamos a quedarnos. Y aprovechar para descansar. Y exactamente, vamos a aprovechar un poco. Sí. ¿Qué te dice la gente? Te preguntan si es que mañana vas a estar. No, algunos que no. Algunos que otros sí. ¿Sabes luego que mañana es? Claro que es feriado. Vamos a esperar en nuestra casa. ¿Vos dónde sos? Yo soy de Capiata. ¿Qué opinas de este tema del censo? Y puede ser que sí, que... Rápido que va a ser útil, digo. Y puede ser que es útil. ¿Por qué no? Porque dice que Paraguay, yo creo que siempre se hacen los censos, cada 10 años. Mañana voy a estar en casa, el censo. Censo, sí señor, sí ¿qué señor. opinado del tema del censo? Y es necesario, son datos que necesitamos como país para que podamos ver en qué situación estamos y cuántos habitantes realmente somos. Y a partir de ahí ver qué soluciones dar, ¿verdad? Claro, así mismo es necesario. ¿Son pareja o qué? Ella es mi esposa. ¿Tu esposa luego? Sí señor. ¿Qué van a hacer mañana en casa, digo? Ella me dijo que se va a quedar a dormir y yo ya a atender al censista. Ah, ok. Así. ¿Quién va a probar el almuerzo? Yo, por ¿Te va a tocar todo a vos? Claro, todos yo. Y si yo no viajo hoy al Chaco de mi campo, me voy a quedar en casa. No, Todo un día, pues, en teoría que hay que quedarse. no, ¿sabes qué, Mariano? Este tema ese de mañana, pues, otro del objetivo. O sea, mío, cosas que te que firmar por el coso, es un tema, todo un tema. Y sí, claro que vamos a recibir, pero... Por respeto, pero vos no estás de acuerdo. No estoy. Por respeto, ahí está. No, en casa hay más trabajo. Hay que arreglar la casa, hay que hacer alguna pintura, alguna plomería. Vamos a aprovechar. Multifacéticos, claro. Como conductores también van a acatar hasta las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí, afecta la economía de toda nuestra gente que